Vamos a hablar un poco de política, porque estamos con Joaquín Berrud, presidente de la Federación Universitaria, perdón, de la Federación de Universidades Públicas. Es así, ¿no? Universitaria del Comahue. Universitaria del Comahue, Sí, ¿está sí, bien? sí, Bueno, está bien, está ¿cómo bien. anda Joaquín? Gracias por Bien, venir. todo bien, por suerte, gracias por invitar. Bueno, vamos a empezar por el final, digamos. Ok. Milei quiere tirar para atrás la ley de financiamiento universitario que tanto debate tuvo, que el Congreso terminó aprobando y ahora los libertarios, bueno, no solo no la ejecutaron cuando ya estaba aprobada, sino que la quieren echar por tierra, ¿no? Así es. Primero aclarar, el año pasado, después de movilizaciones, organizaciones gremiales, sindicales, con los congresales de la Cámara de Diputados y Senadores, se pudo presentar y aprobar a nivel nacional una ley de financiamiento universitario. Esa ley de financiamiento universitario intentó el presidente vetarla, una vez aprobada intentó vetarla, no pudo hacerlo, conseguimos los votos para que esa ley no sea vetada, y sin embargo esa ley no fue aplicada. Es decir, que tenemos una ley vigente que no tiene reconocimiento legal y no es aplicada por el Ejecutivo Nacional. Cuando fueron los congresales de la Cámara de Diputados y Senadores a discutir y a ver el presupuesto general, la ley de presupuesto general para la Argentina de este año 2026, encontraron que en el capítulo 11 había una cláusula, ¿no?, que derogaba la ley justamente en vigencia de financiamiento universitario. En ese sentido, la Cámara de Diputados pidió discutir cada capítulo por separado y pudieron desarticular ese intento de derogación de ley. Y junto con derogar el capítulo 11 y la ley de financiamiento universitario, pudieron también evitar que se derogue la emergencia en discapacidad. Sí. Los subsidios por zona fría en lo que respecta a gas, combustibles y demás, y también evitar que se derogue la actualización constante de la asignación universal por hijo. Quiero decir, Claro. una serie de cuestiones que, si se derogaran, afectarían a los sectores más vulnerables del país y beneficiarían, como en el caso del subsidio, quizás solo a unos grandes distribuidores de servicio. Y no lo pusieron porque yo digo, bueno, cuando vi que hicieron ese intento, Sí. que es claramente, para los que seguimos la actividad legislativa, es claramente una picardía. Si tratar de meter en presupuesto derogación de leyes Sí. es tratar de diluir un tema que tiene polémica en un tema más grande, entonces, y sobre todo si lo hace sobre la fiesta, que es cuando los legislativos suelen aprobar las medidas más impopulares. Pero ni siquiera pusieron en las partidas del presupuesto 2026 aumentos significativos para la educación. No. Para decir, bueno, la derogamos, total, lo vamos a aprobar, vamos a aprobar aumentos en la Ley General de Presupuestos. No fueron por ahí tampoco. Ni siquiera eso. Tenemos hoy una propuesta de presupuesto que no alcanza el 50% de lo que nosotros pedimos como universitarios. Recordamos que venimos con un presupuesto universitario paralizado ya hace 2 años con este 3, Sí. con lo cual es urgente para nosotros que esa recomposición, digamos, del presupuesto general se haga. Y es por eso también que sostenemos y peleamos esta ley de financiamiento universitario, para que a la hora de distribuir el presupuesto general en el año 2026 se tengan en cuenta los requerimientos que el mismo Congreso pidió para las universidades públicas. Así que, bueno. ¿Cómo están las universidades? Bueno, la pregunta es medio evidente, pero ¿qué tan mal están las universidades? ¿Se garantiza el año lectivo? ¿Cuál es la situación? Porque evidentemente el proyecto libertario va a ir por un recorte o por un gasto menor en la educación pública, ¿no? Mira, de aprobarse este presupuesto que está buscando el Ejecutivo Nacional, nosotros vamos a tener que incentivar las medidas de lucha, porque la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes cada vez es más cruenta, es más difícil de sostener. Y también las partidas que el Ejecutivo dirige a las universidades, primero que están llegando tarde y segundo que cuando llegan son insuficientes. Entonces nos vemos comprometidos en lo que tiene que ver con pago de servicios, de luz, de gas, con pago de los arreglos edilicios necesarios para sostener el funcionamiento edilicio. Ni siquiera hablo, ¿no?, de poder promover becas estudiantiles que ayuden a los estudiantes para que se puedan quedar en la universidad. Hay un recorte también en becas, hay recortes en políticas universitarias de extensión, de investigación.
todos recortes que después, de alguna manera, el Ejecutivo termina reclamándole a las universidades, ¿no? Diciendo, Claro. bueno, ustedes la verdad que no tienen tanta participación en la vida social de los pueblos donde habitan. Primero, que eso es mentira. Segundo, que es muy difícil cuando encima el presupuesto que deroga el Ejecutivo es a contramano de todo ese tipo de intentos. Cuando queremos avanzar en políticas que retribuyan a la sociedad, digamos, con conocimientos, con articulaciones universitarias y la sociedad civil, el Ejecutivo, bueno, va con un presupuesto a la baja y desfinancia todas esas políticas. Entonces, estamos en una situación crítica y ya han anunciado los gremios docentes que de iniciarse en esta situación, de sostener esta situación actual, el año que viene no comenzarían las clases, con lo cual estamos ahí en alerta, claro. ¿Le comprás al gobierno la necesidad de hacer auditorías? Mira, primero, la universidad pública tal como la conocemos tiene mucha más auditoría que cualquier organismo público. Con lo cual, el gobierno nacional puede auditar, puede utilizar las herramientas que ya tiene para auditar y ha estado en ejercicio este gobierno ya 3 años y todavía no hemos visto que presente una denuncia formal con pruebas, con hechos hacia las universidades públicas, bueno, diciendo, mira, acá no hay presupuesto, acá se está designando un presupuesto X en otra cosa. Bueno, eso no está ocurriendo, ya hace 3 años que están en el gobierno. Si ellos dicen que las universidades no trabajan el presupuesto que es enviado por el Ejecutivo Nacional de manera correcta, bueno, que lo demuestren. Y segundo, todo lo que sume a la claridad de las cuentas que hacen a los fondos públicos, de todos los contribuyentes que aportamos todos los días al sistema, digamos, de financiamiento de todas las universidades públicas, bueno, que así sea, bienvenido, es lo mejor que nos puede pasar. Hay que construir una alternativa de centro-izquierda para el 2027. No sé si te puedes inscribir dentro de esa gran definición o no, vos me corregirás. Pero yo creo, esto es muy personal, que Milei por un lado tiene méritos para estar en el poder como está, pero por otro lado también tiene el favor de muchos sectores que no logran construir un proyecto distinto que empatice con la sociedad, ¿no? Sí, primero, yo creo que la disputa entre izquierdas y derechas está un poco obsoleta, no nos termina de decir mucho. Yo sí lo que veo hoy es un gobierno nacional que atenta claramente contra la soberanía de este pueblo. Entonces la dicotomía quizá tenga que ser un gobierno, una construcción soberanista contra una construcción colonial. Vemos esto cuando dependemos de los fondos estadounidenses para poder llevar a cabo políticas, cuando justamente se pone en tela de juicio una reforma laboral impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, nuestras políticas nacionales hoy están siendo digitadas por agentes externos. Entonces, sí coincido en que tenemos que poder consolidar un frente que ponga sobre la mesa la soberanía de este país, consolidar nuestra soberanía política, nuestra independencia económica, nuestra justicia social, y es ahí donde yo creo que está la clave. ¿Eso está teniendo dificultades? Sí. También cada vez somos más los descontentos con las políticas antipopulares y coloniales de este gobierno. ¿Le pedís a algunos dirigentes que se jubilen? Le pido, mira, a los que se autonombran dirigentes que ocupen el rol que deben ocupar. Si son dirigentes, si son conductores, que coordinen los esfuerzos de todas las personas que estamos distribuidos en todo el ejido nacional para poder construir una alternativa que realmente dote de credibilidad al movimiento nacional que estamos intentando impulsar y que también pueda darle a los argentinos y argentinas un viso de esperanza, ¿no? Frente a un gobierno que está atropellando continuamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, jubilados, discapacitados, universitarios, todo lo que es el sistema público en general, ahora los trabajadores con esta reforma laboral, con lo cual el pedido va por ahí, me parece, intentar que se hagan cargo de su responsabilidad política. Claro. La burocracia sindical, ¿cómo te llevas? Porque digo, los sindicatos están muy mal vistos por la sociedad, yo creo que en buena medida por un discurso permanente que ha tenido su efectividad en distintas corrientes de derecha,
por otro lado, porque hace 40 años que están los mismos en algunas organizaciones sindicales, y ya el solo dato te hace pensar si es creíble o no alguna vocación allí de, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, de democratizar la defensa de los trabajadores hacia dentro de los gremios. ¿Qué reflexión te merece? Mira, primero que lo que no quisiera que entre en duda es el rol importantísimo que tienen los sindicatos y los gremios, sobre todo en este contexto tan difícil. Necesitamos que se entienda que la organización gremial es la única herramienta que tenemos los trabajadores hoy para poder darle respuesta a las demandas populares y poder enfrentar distintas políticas antipopulares. Eso digo de base, porque después nos puede gustar más un sindicato o más otro, claro, un sindicalista u otro, eso es una opinión. La pelota secundaria. No se mancha. Exacto, digamos. La pelota no se mancha. Una cosa es la crítica hacia un sindicalista y otra cosa es el sindicato. Después, con respecto a la yo creo que los sindicatos tienen un rol importantísimo hoy, que quizás es de generar instancias de participación política y demás, y poder lograr una mayor representación de sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, quiero decir acá, porque este mote, ¿no?, de burocracia sindical y demás, a veces hay que contextualizarlo, digamos. El concepto es peyorativo, digamos. Sí, pero además... Yo se lo escucho mucho a la izquierda, ¿no? Sí, totalmente. A la izquierda y a otra. Pero... Me parece que se lo saqué a Jure o a alguien así. No, es entendible el concepto. Yo lo que quiero decir también es que los gremios hoy tienen una composición de sus representados, una gran composición de sus representados que vota el gobierno nacional y apoya algunas de estas medidas, con lo cual está todo el tiempo balanceando, ¿no?, sus medidas y sus acciones en función también de la representación que estos gremios impulsan. Ahora, cuando tocaron los intereses de los trabajadores, como con la ley de reforma laboral que se quiere impulsar ahora, por lo menos en Neuquén hemos visto una movilización masiva de UOCRA, de UOM, de empleados de comercio, de distintos sectores que salieron a marchar en pos de los trabajadores argentinos, sin importar banderas o ningún tipo de disciplinamiento político. Bien. Si existiesen casos en los que hay sindicatos que terminan priorizando intereses personales por encima de los intereses de los trabajadores, ahí sí, obviamente nos va a encontrar en la vereda de enfrente peleando porque eso cambie. ¿Le crees a Figueroa y a Gaido el apoyo a la educación? Mira, yo la quiero ver en hechos, y por lo menos en este caso con Maureira escuché su discurso a nivel, con respecto a esta defensa del capítulo 11 o no defensa del capítulo 11, y bueno, vimos el apoyo de ella hacia la educación y hacia la salud. En ese sentido, creo que es coherente con las propuestas que han planteado a la hora de ir a las elecciones y demás. Esto es de todos los días. Yo quiero ver esa misma respuesta repetida en el tiempo una y otra vez, y ahí sabré si realmente apoyan o no. ¿Qué más podrían hacer el gobernador y el intendente uno se la agarra con el intendente de la capital, pero la verdad es que si yo tuviera que ponerme a defenderlos, digo, becas Gregorio Álvarez, colectivo gratuito, boleto estudiantil gratuito, apoyos económicos directos que hacen la provincia y la municipalidad. Pero ¿qué más le pedirías desde la universidad? Mira, hoy desde la universidad me parece que el siguiente paso, o lo que tendríamos que poder pensar como políticas de Estado, tiene que ver con, primero, regulaciones inmobiliarias. Algo que haga que el estudiantado pueda alquilar y no sea víctima quizá de grandes monopolios inmobiliarios que después, frente a la necesidad de venirse a vivir acá de los estudiantes, planteen precios irrisorios a los estudiantes. Por otro lado, más residencias para los mismos, que esa es otra manera de que aquel humilde de esta patria que no pueda venir a estudiar lo pueda hacer. Digo, son todos acompañamientos, ¿no?, que se suman a este grupo de acompañamiento que decías vos, que la verdad son muy valiosos para nosotros y nos han ayudado muchísimo para sostener esta parálisis presupuestaria que el gobierno nacional propuso. Es muy injusto el aire, porque los periodistas hacemos la pregunta y después tenemos tiempo para tomar mate, los entrevistados tienen que contestar y nos cuesta ganar ese tiempito para que disfruten un mate. Pero ahora te hago una reflexión un poco más larga para que puedas tomar tu mate. La pregunta sería, ¿te da bronca que se hable de que la juventud es de Milei? Sí, un poquito. Fue corta al final la pregunta, pero ya terminaste el mate. No, pero ya terminé el mate. Sí, la verdad que sí, porque no es así, porque no es una realidad.
claramente hay sectores que van a apoyar a este gobierno nacional, como puede pasar en cualquier tipo de fracción de la sociedad que uno quiera mirar, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero no, yo me animo a decir que no es una totalidad, sobre todo cuando vemos la composición de las elecciones nacionales, vamos, 40%, imaginemos el mejor de los resultados, 35, 40% del gobierno. Bueno, eso quiere decir que hay otro gran porcentaje, un 50 y tanto por ciento de la población que no acompaña, un 60 que no acompaña, con lo cual ya es mentiroso. Y por otro lado, por la realidad efectiva, veo un montón de jóvenes, en serio, trabajando todos los días por cambiarle la vida a las personas de esta patria y por contribuir a que esta crisis sea un poquito menos dañina para el conjunto de la sociedad. Quizá no lo vemos, como hablábamos en algún momento, en partidos políticos, claro, o eso solamente, pero sí lo veo en centros de estudiantes, lo veo en sindicatos, lo veo en barrios, en distintas expresiones comunitarias donde los jóvenes se suman a participar. Sí, es el sesgo de querer encontrar los jóvenes militando dentro de las estructuras partidarias, que es lo que charlábamos y un en lugar el programa cómodo, de tele, ¿no? Y un lugar cómodo de pensar que la juventud entonces es la culpable de todo y los adultos parece no tienen nada que ver en este resultado electoral. El cambio generacional se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero si yo tengo que decir de cuando yo era joven a hoy, siempre se salvó de una manera, poniendo jóvenes de edad, pero no necesariamente independientes a la hora de dejarlos pensar, de actuar. Es más, generalmente se pone parientes, amigos, centenados, que digo, bueno, le lavo la cara a la lista con algunos jóvenes que sé que me van a responder a mí, digo, poniéndome en la piel de, por ejemplo, gobernadores, intendentes y demás. Hay que hacer un cambio que vaya más allá de lo etario, ¿no? Totalmente, yo creo que tiene que ver con la posibilidad de que haya voces nuevas que expresen sin ningún tipo de condicionamiento algunos posicionamientos, que sean orgánicos a una expresión que te dio la banca en el Congreso, que eso también quiero decirlo, se entiende que uno sea orgánico, una decisión, una mirada, que podamos acompañar a cierto espacio político X porque te votó la gente para que representes eso. Lo que sí necesitamos es que no le tengan miedo no teman a la juventud y a la posibilidad de que la juventud exprese lo que piensa, que por el contrario esa crítica que hace a la juventud es para mejorar el sistema de representación política que tenemos en la Argentina, y en ese sentido creo que lo que mejor podemos hacer hoy es abrir las puertas para que la juventud se exprese, para que tenga un lugar de participación real, para que sea parte, no para que lo inviten a participar, para que sea parte de las decisiones políticas, de las estrategias de conjunto, y de esa manera, bueno, puedan también contar con el espacio de representación real en donde sea que tenga esto. ¿Tiene muchas diferencias entre ustedes, digo, entre los jóvenes que como vos militan, ocupan espacios de poder en las organizaciones universitarias? ¿Cómo las dirimen? Digo, ¿qué expectativa uno se puede hacer de que allí nazca algo grande, más allá de la diversidad, y que el día de mañana, o no de mañana, sino dentro de poco, estén disputando poder en las instituciones representativas? Mira, primero sí existen diferencias. Quiero decir que cuando se trata del interés estudiantil, que eso podríamos replicarlo, cuando se trata del interés de la patria, ¿no? Podamos encontrarnos siempre aunados en una misma mirada. Que en todo caso las discusiones sean hacia adentro, pero no hacia afuera, digamos, planteando una discusión irrisoria que vaya en contra de los intereses, en este caso de los estudiantes. Podríamos, insisto, traspolarlo a otro tipo de representaciones más grandes. Por otro lado, ¿cómo dirimimos las diferencias? Primero en asambleas, en discusiones, en debates, que pongan en la mesa la idea y no a las personas. No de qué boca vino, sino la idea que se está poniendo sobre la mesa. Eso es lo principal. Joaquín, eso se intenta mucho. Y bueno, la otra forma de dirimir las diferencias es con elecciones. Vamos a elecciones, vamos a las urnas y las urnas definen. Y últimamente vienen eligiendo de una manera muy similar, y podemos entonces encontrar una mirada común en muchas prácticas generales de la vida universitaria en general. Entonces yo creo que ahí hay una pista también, ¿no? Abrir a la decisión popular, a que la gente pueda elegir. La participación. Claro. Porque es muy irónico, pero perdón, te interrumpo. Sí, no, está bien. Uno podría decir que el lugar que menos se democratizó desde el 83 hasta la fecha es el interior de los partidos políticos. Totalmente, ¿no? Que son la unidad esencial de la democracia, ¿no? Deberían serlo.
Exactamente. Bueno, y ahí yo creo que hay un temor. Por eso hablaba recién de eso. Creo que hay un temor a que a veces la participación o la apertura a la participación venzan algunas hegemonías, algunas conducciones y demás. Y yo creo que la lectura tiene que ser al revés. Abrir la participación va a sumar fuerza a la representación política. Y que en todo caso, si alguien le tuerce el brazo a otro, es para mejor del mismo expresión política, no es para peor, ¿no? Entonces, sin una mirada ingenua, pero sí intentando que haya un lugar de expresión de todos los sectores que queremos que sean parte de esta representación política. Bueno, no te voy a preguntar por la reforma penal y por la reforma educativa previsional, porque ya, digamos, se desprende que no estás de acuerdo, ¿no? Si te lo pregunto, ¿qué pensás de las reformas, del paquete de reformas de Milei? Bueno, primero que son reformas propuestas por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual, insisto, hay un interés foráneo que no es el nuestro. Segundo, que cuando uno mira los fallos de estas leyes, siempre terminan beneficiando a los sectores de mayor concentración de capital en lo que respecta a Argentina. Vemos esto en las reformas impositivas. La verdad que no hay ningún beneficio para el almacenero de barrio, para aquel trabajador o trabajadora que se levanta todos los días e intenta salir adelante. Sí hay beneficios para grandes supermercados de tazones. Con lo cual, digo, ahí ya hay una mirada. Donde hay un gobierno que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, que es servicial con los fuertes y represivo con los débiles, ¿no? Y lo vemos todos los miércoles cuando golpean a jubilado, por ejemplo. Con lo cual, opino eso en términos generales. Sí. Después, bueno, uno puede tener una mirada más segmentada. Se viene ahora la discusión de reforma educativa, donde quieren fragmentar el sistema de educación en su conjunto, donde están intentando plantear un sistema de bonos o voucher, distintos eufemismos para decir voucher, y vemos también eso en el lado educativo, vemos en el lado de las reformas laborales, bueno, también, ¿no? Una quita de derechos y una idea de que un empleador podría hablar o discutir en igualdad de condiciones con un empleado. Digo, todas políticas que terminan beneficiando o al sector privado o a las grandes patronales del mundo y quitándole capacidad de lucha o de organización a los sectores más carenciados. Sí. Joaquín Berrut, muchas gracias por haber venido. La impronta, no los contenidos, pero la impronta me hace acordar a un par de dirigentes que, bueno, después tuvieron muchas responsabilidades aquí en la provincia. No los voy a nombrar porque uno ya no está y además no te quiero comprometer porque no sé qué opinión tenés de ellos, así que... Pero veo mucha vocación política en vos y entiendo que hay muchos jóvenes que están en ello, ¿no? Totalmente. Somos varios. Soy la cara de otros montones de compañeros y compañeras que siempre están en la misma debatiendo conmigo. Gracias por haber venido a 24/7 una vez más. Bueno, en este caso también a M550. Que tenga feliz año para vos. Bueno, saludos a todos allí en la militancia universitaria y política, porque yo creo que ustedes ya están trascendiendo las barreras incluso del propio ámbito educativo. Así que gracias por haber venido. Gracias a vos por invitar y estamos en contacto, por supuesto.